Subtotal en Excel es un comando que te permite crear grupos automáticamente y usar diferentes funciones, lo cual nos va a ayudar a resumir los datos que hay en una hoja de cálculo. Veamos el ejemplo. Yo quiero saber por gerente cuál ha sido su venta total del mes de enero, del mes de febrero, del mes de marzo y su venta total de ese trimestre. ¿Cómo podemos hacer esto de una forma fácil y rápida? Simplemente debemos elegir el rango de nuestra tabla. Nos vamos a la pestaña Datos. En el menú Esquema vamos a hacer clic en el icono de subtotal. Nos va a arrojar esta ventana. La primera pregunta que nos hace es ¿en qué momento vamos a realizar los cambios? Es decir, si se va a realizar por sucursal, por departamento, por mes, por total, etc. En este caso vamos a elegir gerente. También nos pregunta cuál es la función que queremos usar. Nos da diferentes alternativas, que va desde una suma hasta un promedio, un producto, etc. En este caso vamos a elegir la suma porque queremos el total de esos meses y de ese trimestre. Nos pregunta en qué momento vamos a agregar el subtotal. En este caso vamos a elegir enero, febrero, marzo y total. Vamos a dar clic en aceptar y veamos qué sucede. Primero vamos a posicionar el cursor en este icono, vamos a dar clic y entre cualquier columna, en este caso vamos a usar C y D, vamos a dar doble clic para ajustar el tamaño de nuestras celdas. Ahora bien, veamos qué sucede. Debajo del gerente Arturo Pérez ya nos aparecen los subtotales en las columnas que nosotros elegimos. El mismo caso para la gerente Ana López, para la gerente Isabel Ramírez, para el gerente Marco Rodríguez y para la gerente Sofía Ramírez. Al final de la tabla nos aparece un total más, que es el total general, es decir, el total de cada uno de los gerentes, dependiendo del mes y el del trimestre en general. De esta forma podemos aplicar subtotales u otras funciones de una forma rápida y eficaz. Tablas dinámicas en Excel. En este capítulo vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Pero, ¿qué son las tablas dinámicas? Las tablas dinámicas nos permiten trabajar con grandes volúmenes de información, filtrando de manera adecuada los datos que necesitamos. También nos ayuda a generar análisis rápido de la información. Vamos a crear una tabla dinámica con estos datos. Nos vamos a la pestaña Insertar, vamos a dar clic en tabla dinámica y vamos a dar clic de una tabla o rango. Automáticamente Excel ya me seleccionó un rango, el cual es correcto. Si mi rango no fuera correcto, tendría que actualizarlo. Pero Excel nos hace una pregunta más en esta ventana. ¿Dónde desea colocar la tabla dinámica? Nos da dos alternativas, que es en una nueva hoja de cálculo o en la hoja de cálculo existente. Yo prefiero que sea en la hoja de cálculo existente y voy a elegir que sea en K3. Vamos a dar clic en aceptar y veamos. Si nosotros nos desplazamos a la derecha, ya nos aparece así como tabla dinámica. Del lado derecho tenemos un panel de control de la tabla dinámica. Ahora bien, ¿cómo podemos ir arrojando datos a nuestra tabla dinámica? Primero, tenemos que entender que vamos a tener 4 ventanas. La ventana de filtros, la ventana de columnas, la ventana de filas y la ventana de valores. También tenemos que entender que en la ventana de valores siempre van a ir datos numéricos. Y si nosotros vemos nuestra tabla original, ¿dónde tenemos valores numéricos?
Es en la columna de enero, en la columna de febrero, en la columna de marzo y en la columna de total. Vamos a seleccionar enero y vean qué pasa. En automático, Excel envía la columna de enero al área de valores. Veamos qué pasa con febrero, marzo y total. Ahora bien, nosotros tenemos que desplazar los siguientes datos según el área en lo que no necesitemos. Por ejemplo, yo quiero que el formato se vaya a un filtro. Quiero que el gerente se encuentre dentro del área de filas, al igual que el área de departamento. Y en columnas va a ir la sucursal. Nos desplazamos a la derecha y pueden observar que tenemos nuestra tabla dinámica. Excel nos va a ir generando los totales. Vean, por ejemplo, aquí tenemos el total general y vamos a tener los totales de la suma de enero, de febrero, de marzo y la suma general. Ahora bien, en filtros, ¿cómo funcionan los filtros? Veamos. Si yo doy clic en esta pestaña, me va a preguntar si yo quiero ver todas, crédito o débito. Vamos a cambiarlo a crédito. Vamos a dar clic en aceptar y la información se va actualizando. Sin embargo, veamos un ejemplo. Vamos a marcar este valor en color rojo, que es de la sucursal de Interlomas, del gerente Arturo López y del departamento de soporte. Busquemos esta información en nuestra tabla original. Gerente Arturo Pérez, sucursal Interlomas, departamento de soporte. El gerente tuvo un error y no reportó la venta correcta. Su venta era de 13,000. Veamos qué pasa con el total. Vamos a dar Enter. Perfecto, se actualizó la información, ¿no? Veamos si en nuestra tabla dinámica también se actualizó la información. 12,200. No se actualizó la información. ¿Cómo podemos actualizar esta información? Muy fácil. Vamos a dar clic en alguna parte de la tabla dinámica y nos vamos a la pestaña de Analizar tabla dinámica. Buscamos el menú Datos y vamos a dar clic en Actualizar. Se actualizó nuestra información. Tenemos que tener muy presente esto, porque si nosotros no actualizamos la información que estamos modificando en la tabla original, vamos a tener errores muy graves en los análisis. Tengamos mucho cuidado con esta información. Podemos volver a filtrar, podemos hacer, ahora ver todas las de débito, nos genera los totales o podemos seguir viendo todas. Así es como funcionan las tablas dinámicas. Nosotros podemos ir moviendo la información. Por ejemplo, si yo quiero ahora que departamento sea un filtro, la información se actualiza en automático. Esta información sí se actualiza, pero hay que recordar que solo es la información del campo de tabla dinámica, los movimientos que nosotros vayamos realizando en los diferentes campos. Veamos. Solo queremos ver administración. Solo nos va a arrojar los datos de administración. Si queremos administración y programación, vamos a dar clic. Damos clic en aceptar. Y ahora sí nos va a separar por departamento. Muy bien.